Mi nombre es Alegre Andrés Padilla Moya, estudio licenciatura en Educación Física y pues por cuestiones familiares no pude estar este día presente. Tuve que viajar por cuestiones también familiares. Mi hermana me ayudó con este trabajo ya que era solo y pues me quiso colaborar. Y donde estoy no hay tanta tecnología ni nada, entonces me hizo difícil este trabajo ya que era solo también. Mi hermana me ayudó y pues ella va a exponer este día. Igual pues yo también me sé el tema y pues entre los dos nos ayudamos. Muchas gracias y espero que el tema quede entendido. Primero que todo, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth, soy la hermana de Aldair. Espero que los aportes que vaya a hacer mi hermano y los míos sean gratos para ustedes, en donde vamos a hacer una explicación de lo que es la escuela pedagógica experimental, cuáles son sus funciones, cuáles son los roles tanto del profesor como del estudiante, cuáles son sus métodos evaluativos y sobre todo para mí lo más importante son los métodos evaluativos que se le dan al mismo. Por último, se va a realizar una actividad y no siendo más, espero que la exposición sea grata para ustedes. Bueno, dice César que el texto es de la Escuela Pedagógica Experimental. Esta nació en 1977. Fue iniciativa de unos estudiantes universitarios. Su corriente y su guía fue por la epistemología por Jean Piaget. Pues esta pedagogía intentaba ser revolucionaria e innovadora, pues en donde las calificaciones no importaba tanto. Los mismos estudiantes podrían realizar lo que tengan que hacer. O sea, ellos mismos podían estudiar sin que el docente estuviera atrás de ellos, eran autónomos en sus decisiones. Como mi hermano ya lo mencionó, al ser revolucionarios e innovadores, los profesores no tenían la necesidad de estar detrás de los alumnos, no tenían la necesidad de tener calificaciones. Mucho de esto se debe a que lo primordial era la cultura, donde se incentivaba al estudiante más y se incentiva actualmente más a que desarrolle esas capacidades que resalten en él. Pueden ser literatura, pueden ser cultura, puede ser arte, puede ser pintura. En todo aquello que ellos se caractericen y donde resalten más es donde más se les podría llegar a incentivar. Podríamos encontrar muchos tipos de culturas en estas escuelas pedagógicas y sobre todo no tanto las divisiones sino grupos culturales donde podías encontrar tanto personas que les encantaba el deporte como personas que les encantaba, como ya lo mencioné anteriormente, la cultura, todo este tipo de situaciones en donde lo primordial era el aprendizaje del estudiante, más no medir al estudiante por medio de calificaciones, más no decirle al estudiante qué es lo que tenía que hacer, porque ellos son autónomos de lo que deseaban. Ellos mismos sabían cuáles eran sus lineamientos y cuáles eran sus enfoques para su vida. Podían tener malas notas en matemáticas, en ciencias naturales o ciencias sociales, pero ellos resaltaban en cosas completamente diferentes y era ahí donde el estudiante y el profesor y tanto esta escuela pedagógica experimental entraba y les decía, venga, ustedes son muy inteligentes para eso y nosotros estamos aquí para apoyarlos. Algo que cabe resaltar y agregar son las epistemologías que Piaget planteaban y que eran los propios lineamientos en donde esta escuela pedagógica experimental se guiaba, donde Piaget menciona que el conocimiento está en los objetos, es decir, si nosotros incentivamos nuestras capacidades y tanto esta escuela como los profesores lo incentivan por medio de actividades, de proyectos,
el estudiante puede fomentarlos aún más y su conocimiento puede incrementar. Y nuestros conocimientos también vienen de lo que nosotros hacemos, de la interpretación que nosotros hacemos. Nosotros mismos estamos guiando nuestra propia estructura y los profesores y esta escuela son los líderes, son nuestros guías para poder alcanzarlos. Me gustaría rescatar y agregar algo aquí en el resumen del texto, que son los autores que ayudaron a que la Escuela Pedagógica Experimental llegue a donde está. Tan por el conocimiento, por los aportes que hicieron desde su conocimiento en diferentes áreas. Encontramos a varios pedagogos, algunos filósofos y algunos científicos que los estudiantes de aquel entonces acogieron y dijeron, ellos son los que necesitamos, sus pensamientos son los que necesitamos para poder aportar, para poder completar y darle una estructura a esta pedagogía. Encontramos dos pedagogos que son Makarenko y Freire, en donde ellos, sus pedagogías, sus pensamientos tuvieron una gran influencia en el énfasis lineal del pensamiento que se deseaba, la crítica al positivismo que se buscaba, su aporte filosófico, sus epistemologías también fueron importantes. El pensamiento también de Gaston Bachelard, y se muestra un conocimiento de la escuela en donde pues los estudiantes decidieron acogerla, de quien ya había mencionado, de Piaget, por medio de su énfasis en la lógica, por medio de lo psicológico, que fue fundamental. Y volviendo a Bachelard, se dimensionó el papel del conflicto, del conocimiento, haciéndole una pelea, una propuesta diferente de lo que pensaba Piaget. Ya más adelante encontramos más autores principales como lo fue Vygotsky, Brunner, Gottman, Gardner, entre otros, que sus planteamientos, sus filosofías, sus maneras de ver aportaron a esta pedagogía. En el rol del profesor podemos ver la libertad que ellos tienen al momento de calificar, de qué manera calificar, qué trabajos poner. No tienen solamente una metodología para poder enseñarle a sus alumnos, sino que ellos pueden escoger de qué manera lo van a hacer. Puede ser por medio de talleres, por medio de proyectos, por diferentes métodos en donde ellos pueden enseñarle a sus alumnos. Una cosa que los profesores deben tener en cuenta al momento de enseñar es que deben guiar al estudiante para que pueda tener una concepción clara entre la cultura, entre la civilización. ¿Por qué? Porque ellos también deben darle forma al estudiante, incentivar al estudiante para que pueda ser un ser crítico ante la sociedad, en donde todo lo que ha estado aprendiendo durante su experiencia con la Escuela Pedagógica Experimental pueda aportar a la sociedad. El estudiante, al final de cuentas, debe ser crítico. El profesor debe ayudarlo, debe guiarlo para que pueda sacar y potenciar en sí todas sus capacidades y sea democrático, tenga el criterio de decidir para dónde va. Un equilibrio también muy interesante es que deben tener tanto lo crítico, que ya lo mencioné, y lo racional, en donde no se deje guiar por sus pensamientos,
por sus emociones más que todo, sino que sus pensamientos sean quienes los guíen y los orienten para dónde quieren ir. Bien se sabe que la escuela tiene una manera muy libre al momento para el estudiante, pero el profesor es quien guía, quien estimula al alumno. Ya para 1994 estas concepciones científicas democráticas no dan tanto al lugar, sino que ya se busca que el profesor fomente más la creatividad y la inteligencia de los estudiantes para lograr que ellos puedan ser puedan ante la sociedad ser individuos que sean capaces de distinguir las problemáticas y sepan argumentar qué problemáticas están afectando en ese momento, donde la formación principal es en los valores, en donde la autonomía y la responsabilidad son lo primordial. Lo científico, lo democrático, pasa a un segundo plano, más bien la inteligencia, la creatividad, el niño como una persona, como un individuo pensante y autónomo, predomina. Aunque el profesor es el que guía y oriente al estudiante para poder seguir su camino, sencillamente no es el único que debe ser partícipe de esto. A este punto, en esta concepción, se puede agregar la ley 115. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo en conjunto, en donde la escuela, los padres de familia también deben ser ejes fundamentales para el crecimiento, para el desarrollo, para que el estudiante pueda fomentar ese conocimiento. Para el rol del estudiante se tiene la concepción de que en 1982 la pedagogía experimental ve al niño no como un adulto mayor, pues se tiene la concepción de la infancia, de que el niño, como lo mencionaba anteriormente, no es un adulto, no es un animal, pero que él mismo puede pensar, puede decidir, puede guiar sus propios caminos sin que lo estén regañando, sin que lo estén mandando, sin que lo estén presionando a cada momento. Él puede modificar no solamente su vida, sino también puede hacer propuestas, puede cambiar el medio ambiente que lo rodea, puede ser partícipe en la sociedad. Él es una persona, el joven, el individuo, el niño, es una persona que está en un constante desarrollo y que ellos puedan tanto decidir qué aprender y cómo lo que está aprendiendo sea acorde a las necesidades que él necesita. Ahí, en este punto, es donde entra Piaget con sus epistemologías, en donde nos mencionaba anteriormente de que la estructura se da por medio del objeto. Entonces, como la estructura se da por medio del objeto, el niño sabe qué es lo que necesita. Él sabe qué objetos ayudan a crear esa estructura. En las metodologías de evaluación encontramos algo muy interesante, pues como lo mencioné anteriormente, los estudiantes primero que todo podían escoger qué querían ver, qué conocimiento deseaban adquirir. Y segundo, los profesores podían escoger los métodos de evaluación. El que más utilizaban y el que más les llamaba la atención eran los proyectos, porque podían mezclar un trabajo extracurricular, extraescolar, con una materia disciplinar, con una materia transversal. Como la misma lectura lo mencionaba, encontraban trabajos de biología con un trabajo extracurricular de minería, en donde el estudiante mencionaba que
Era interesante la manera en que él sabía tanto lo biológico de los minerales que estaba extrayendo, como de su hobbit favorito que era la minería. Cómo estas dos cosas se podían relacionar y podían formar proyectos impresionantes. O los talleres de exposición, talleres que incentivaban al estudiante en sus guías, en lo que él quería hacer, pero en sí era un trabajo más riguroso para el profesor, porque ya no es un solo tema que le va a dar a todos, sino que en cierta parte eran temas diferentes para cada alumno. Y esto eran las metodologías de evaluación que se utilizaban. Las críticas que se le podían hacer a la escuela pedagógica experimental. Al final del texto encontrábamos algo que podría llamarse muy redundante por parte de los estudiantes y de los profesores, pues ellos daban sus posturas y sus críticas respecto a ellos, pero mencionaban algo muy importante, que ellos lo único que les gustaba era la libertad y la autonomía que esta pedagogía, que esta escuela les brindaba, pero que primero se perdían muchas clases. ¿Por qué? Por las actividades extracurriculares. Habían estudiantes que venían de escuelas tradicionales en donde una estudiante mencionaba que ella ya tenía la autonomía de saber que tenía que entrar a sus clases, de hacer sus trabajos, de hacer sus proyectos, pero que ella sentía ciertos vacíos porque no había esa estructura sólida por parte de la escuela pedagógica experimental. No había un orden, no había una buena organización, pero que aún así eran partícipes de esto. Algo que también mencionaba la lectura es que no se seguían todos los lineamientos que se tenía por parte del Ministerio de Educación, pero que aún así poco o mucho lograban llenar estos vacíos y eran válidos ante el Estado, eran válidos ante el Ministerio de Educación, pero no quiere decir que estén bien. De pronto este tipo de metodologías, de pedagogías, sean llamativas para el estudiante porque pues se está formando una persona crítica, una persona madura, que al momento de que salga a su universidad, al momento de que vaya a estudiar lo que le guste, ya vaya con estas posturas, con estos lineamientos, con esa manera crítica de ver las cosas. Pero no quiere decir que vaya con todos los conocimientos básicos. En la misma lectura una profesora recalcaba que genial que los estudiantes no vieran ese pensamiento de que nadie los envolvía ni que nadie estaban encima detrás de ellos, pero que los mismos estudiantes estaban preocupados por las pruebas de estado, porque no habían visto en sí los mínimos requerimientos, los mínimos requisitos para poder presentar esta prueba. Si tenían conocimientos en sus trabajos extracurriculares, tenían falencias en matemáticas, tenían falencias en biología. Y estas son las críticas que se le pueden hacer a esta escuela pedagógica experimental. En colaboración con mi hermano, después de la explicación de la clase que se les brindó el día de hoy, el taller, el trabajo y la actividad que se les va a poner es por medio de una exposición, en donde ustedes van a mezclar una materia transversal, sea matemáticas, biología, literatura, educación física, religión, cualquiera de las materias que ustedes vieron con el colegio, con una materia extracurricular. Puede ser cultura, artes, deportes, literatura, mezclarlos y hacer una exposición en donde muestren qué tema es relevante para ustedes, un tema de su interés que sea tanto
académico como cultural, y no siendo más, espero que esta exposición haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su tiempo.